2018 la violencia campea en tierra colombiana. Incendios, pillajes, violaciones y asesinatos lanzan a los que quedan en poder de los más fuertes las parcelas abandonadas. Cerca de 500.000 de muertos es el saldo de esta guerra desatada por las clases dominantes. El Partido Comunista de Colombia organizó la respuesta popular a esta barbarie. Su consigna de autodefensa fue acogida por campesinos que tomaron las armas y ocuparon tierras que han sabido cultivar y defender. Así nacieron y se multiplicaron las zonas de autodefensa, llamadas por sus enemigos repúblicas independientes. Río Chiquito era una de esas zonas. Hasta hace poco cerca de 3.000 familias vivían aquí, pero el año pasado una zona vecina, Marquetalia, fue atacada por las tropas regulares. Después de Marquetalia, el ejército apuntó sus cañones contra Río Chiquito. Hoy, la mayoría de la población ya ha sido evacuada. Pero los preparativos militares no impiden la formación política. Hernando González continúa este trabajo entre los campesinos que quedan. Nosotros también veíamos que como a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente, el presupuesto de educación viene disminuyendo, y como en estas zonas como la nuestra acá, zonas bastante extensas, en muchos kilómetros a la redonda, nosotros no encontramos una escuela, y cuando se trata de buscar una maestra, de conseguir un local, se hace fundamentalmente por el esfuerzo del colectivo, por el esfuerzo de la gente, por el esfuerzo de los campesinos, que son los que tienen que, del sustento, de lo que ganan de su salario, pagar la maestra, pagar la gente que pueda desempeñar esta tarea en el plano educativo. Nosotros vemos cómo el gobierno está interesado en sumir en el analfabetismo, en la miseria cada vez más a nuestros campesinos, y mientras tanto despilfarran millones y millones de pesos en represión, en el pago del ejército, de la policía y del DAS. En septiembre de 1965, la zona de autodefensa de Río Chiquito cumple 15 años y ya está prevista su próxima desaparición. 20 puestos militares rodean el valle. Río Chiquito, al pie de la cordillera, no es ni la guerra ni la paz. Ya no es la paz y todavía no es la guerra. Es la etapa de transición entre la autodefensa y la guerrilla. Para los niños, limpiar las armas no es un juego, es un aprendizaje. La guerrilla es cosa seria. Todas las armas han sido arrebatadas en combate al ejército gubernamental. Cada arma es una victoria conquistada. Es un nuevo combatiente. Es la promesa de futuras victorias más fáciles. Entre los hombres de Río Chiquito, Marquetalia, El Pato, Sumapaz, muchos llevan las armas desde hace 15 años. El gobierno dice que son bandoleros y ofrece grandes sumas de dinero por las cabezas de los dirigentes campesinos. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, Manuel Marulanda Vélez se convirtió en el enemigo público número 1 del gobierno por su larga resistencia del año pasado en Marquetalia. Naturalmente, la radio, la prensa, hablada y escrita, no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. La prensa, hablada y escrita, es un medio que tiene de propaganda para desvirtuar la realidad de la lucha revolucionaria de los hombres que estamos enfrentados con el gobierno. En 1962 el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia. Mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres
para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. El programa de Marquetalia es un programa de revolución agraria radical. La tierra será para los que la cultivan, pues las cosas pertenecen a quienes por el trabajo las mejoran. Pero en un país en que 3% de los propietarios poseen el 60% de las tierras cultivadas más el poder político, la lucha por la justicia social se llama subversión. Y la subversión hay que aplastarla. Desde hace 2 años, más de la mitad del ejército colombiano está dedicado a operaciones llamadas de saneamiento en los estados mayores. Pretexto: liquidar el bandolerismo. Objetivo real: destruir el movimiento revolucionario, impedir que se extienda pacíficamente. El bombardeo de la aldea comenzó a las 6 de la mañana. Al terminarse a las 3 de la tarde, no quedaba nada de la aldea. Al día siguiente, el ejército izó la bandera sobre las ruinas humeantes y publicó un parte de victoria. Misión cumplida. Río Chiquito ha sido reintegrado a la vida nacional. Para el fundador de Río Chiquito, comandante Ciro Trujillo Castaño, el combate apenas va a empezar. Desde el punto de vista militar guerrillero, actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de autodefensa inmediatamente entren las fuerzas militares a la región, se convierte en movimiento guerrillero, que aplicará la táctica y la estrategia más combativa contra las fuerzas militares del Frente Nacional, porque hay demostraciones de que las fuerzas militares, bajo su táctica, bajo su experiencia, bajo todo su sistema de demagogia, de plan cívico, de acción comunales, no es capaz de acabar con el sistema de la táctica guerrillera. Nosotros tenemos una experiencia a más de 15 años de lucha. Y de esos 15 años de lucha nos hace que el movimiento guerrillero sea un movimiento fuerte, capaz y dinámico para combatir con las fuerzas militares del gobierno del Frente Nacional de Colombia. El bombardeo no causó víctimas, ni muertos ni heridos. Pero hay que salir del valle. Abajo está el ejército. Arriba, la montaña y su manto de selva. Abajo, la muerte segura para los campesinos. El ejército fusila sin fórmula de juicio. Arriba, el éxodo. Una marcha interminable.
un porvenir incierto, pero de momento la seguridad. No se trata de librar una guerra de posiciones. El primer aliado de los guerrilleros es la movilidad. Los contraataques efectuados en el espeso tejido de bejucos, ramas y raíces son eficaces, mortíferos. Si el ejército logró ocupar la parte baja del valle, no puede continuar su avance, pues el segundo aliado del guerrillero es su perfecto conocimiento del terreno. Bajo el manto de la selva, allí donde no alcanzan las observaciones aéreas ni las patrullas del ejército, estos campesinos vuelven a empezar una nueva vida. Hombres, mujeres, niños refugiados aquí, bajo la protección de los guerrilleros, lo han abandonado todo. La primera regla es sobrevivir. El ejército renunció a avanzar. Su táctica es simple: sitiar. En esta selva no hay recursos alimenticios, pero sí 500 bocas que es preciso alimentar. Cuando la última vaca haya sido sacrificada, cuando la última mazorca haya sido desgranada, entonces la salida será inevitable. El ejército espera. Sin embargo, no hay sitio que no pueda resistirse. No hay cerco que no pueda romperse. El viaje será largo y fatigante, pero todo el mundo saldrá. Los guerrilleros lo prometieron. De las mujeres se lee a veces el cansancio, también la tristeza, jamás la desesperación. Estas familias son las mismas que hace 15 años fueron expulsadas de sus parcelas por la violencia. Entonces combatieron hasta la caída de la dictadura militar y conquistaron un paréntesis de paz.
5 años de paz en un fértil vallecito son una fortuna para un pobre campesino de Colombia. 5 años no de riqueza, simplemente de paz. Pero la paz no existe en Colombia para los pobres. Por eso tal vez hombres tenaces y disciplinados combaten oscuramente desde hace tantos años, porque tienen cierta idea de la justicia. Orden del día para hoy domingo 19 de septiembre de 1965 para la Asamblea General del Destacamento S. Primero, informe sobre unificación a cargo de Manuel Marulanda Vélez. Segundo, hacia un solo Estado Mayor del Bloque Sur a cargo del camarada Ciro Trujillo. Tercero, sobre la propaganda del enemigo, la corrupción del sistema y las perspectivas del movimiento revolucionario a cargo del camarada Jacobo Arenas. Camaradas, todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno. Esta propaganda, en síntesis, nos quiere significar que el glorioso Comité Central de nuestro partido nos ha abandonado en esta justa lucha en que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. Mas no es así como la propaganda reaccionaria del gobierno, como la propaganda negra de los mandos militares lo dice en sus hojas. No, el Comité Central de nuestro partido nos está acompañando y no solo nos acompaña, sino que dirige la acción heroica de los combatientes de la resistencia. Y por eso nosotros nos hacemos matar peleando por la causa justa de nuestro pueblo, porque sabemos que la orientación que encarna la línea política de nuestro partido es una orientación consecuente, es una orientación justa, es una orientación enderezada a acabar en nuestro país con la explotación, con la miseria, con el hambre, con el terror y con la guerra. El ejército entró al fin en la selva, pero sus redes están vacías. Campesinos y guerrilleros rompieron el cerco, atravesaron la selva y volvieron, mejor organizados, a reanudar el combate en las tierras que hace tiempo les arrebató la violencia. El combate continúa. Objetivos: la liberación nacional y el poder para el pueblo. Como ayer en la Sierra Maestra, como hoy en Vietnam, Venezuela o Guinea.